Vivir es sentirse perdido, un acercamiento tentativo al pensamiento de José Ortega y Gasset. Federico Archibaldo Caivano nació el 24 de mayo de 1990 en Villa, a la edad de 14 años. A la edad de 16 comienzan a vislumbrarse sus primeras dotes filosóficas y al año siguiente consigue el título de licenciado en Cosas por la Universidad de Leipzig, con la tesis hacia una desestructuralización hermenéutica del paradigma fenomenológico de la libertad trascendental, la influencia de Chewbacca en la estética lírica contemporánea, obra que le valió el Premio Príncipe de Asturias. A la edad de 18 se volvió hacia la investigación en el plano de la filosofía de la religión, siguiendo las ideas que lo motivaban desde lo profundo. Muchas de las respuestas a sus inquietudes y nuevas preguntas las encontró en las ideas centrales del pensamiento de Ortega, del que nos hablará ahora. Cabe destacar también que el licenciado Caivano es un aventurero, escritor de cuentos y cómics, algunos realistas y otros no tanto, un hábil dibujante y ahora un exitoso editor y productor de blogs, entre los que se destacan los del profesor Lavalle y el del taller literario Alfabeto que coordina la profesora Marisa Mostó. Ahora nos hablará sobre Vivir es sentirse perdido, un acercamiento tentativo al pensamiento de Ortega y Gasset. La idea de la charla de hoy era hablar de Ortega y Gasset, pero por motivos de tiempo le tuvimos que pedir al licenciado Caivano que se refiera solamente al pensamiento de Ortega. Dejaremos a Gasset para otro momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Avisen si no se escucha. Voy a tratar de hablar fuerte, pero voy a ver que no. Bueno, Vivir es sentirse perdido. Ese es el título. Al final le cambié el subtítulo, pero bueno, es básicamente lo mismo. Un acercamiento al pensamiento existencialista de José Ortega y Gasset. Ya veremos por qué más o menos le cambié el título. Bueno, primero quería... Siempre hay que empezar por los rituales. Bueno, no sé para qué, pero yo lo hago. Así. Tengo el disfraz de persona seria, entonces bueno, José Ortega y Gasset ya más o menos lo introdujo ayer Lucía Nazar como maestro de María Zambrano. Fue maestro de otros, obviamente, ¿no? Ya digamos, se dijo, ¿no? Javier Zubiri, o Zubiri, no sé, Manuel García Morente, Julián Marías, que es muy conocido historia. Yo en realidad eso me descolocó un poco porque quería presentarlo más como algo nuevo, casi hasta revolucionario, y quedó como, bueno, tradicionalista, al cual María Zambrano se atrevió a dar un paso más. Pero bueno, espero que no quede esa impresión, y que, como decía Carmen en su charla también, puedan conocer a este amigo que yo conocí y se hagan amigos con él. Pero bueno, mantengo el guión así no le lloro. Bueno, antes que nada quisiera justificar el tema de la charla. Elegí hablar sobre Ortega por varias razones. En primer lugar, es un autor que todo el mundo cita, pero que nunca se ve en los programas de historia de nuestra carrera. No se lo menciona como parte de ningún movimiento en particular. En parte él mismo se opondría a esto, ni representando a ninguna escuela. Por este carácter misterioso, me enteré en hojear sus obras y lo que encontré, la verdad, no me desilusionó para nada. Por eso también quería compartirlo con ustedes, o por lo menos compartir un aspecto de su pensamiento que es el que más me llamó la atención. Bueno, además de este carácter misterioso, otro punto a favor por el cual lo elegí es el carácter ensayista y no sistemático de su obra, que también había dicho Lucía Nazar que era algo característico de María Zambrano, así que se ve que había afinidad en eso con Ortega. O sea, por esto es mucho más accesible que, digamos, Kant. No es accesible, es muy accesible que, digamos, sobre todo para los que ya tuvimos modernos. Aunque también por esto, o sea, por el hecho de que sea ensayista y no sistemático, sea difícil armar un esquema de su pensamiento para estudiarlo. Muchos le critican lo que critica todo aristotélico o un platónico, creo yo. Es decir, que es un muy buen literato, pero cuando se mete en cuestiones de filosofía, no.
bueno, qué sé yo. Es lo mismo que decían de Nietzsche al principio, y miren si no fue importante, más allá de que se esté de acuerdo con lo que dice. Pero en fin, por eso y por el hecho de que la gran mayoría de sus escritos se refieren a la situación en que se vivía en España en ese momento, no sea un autor al que se le dedique tiempo en la carrera. Pero aún así me parece que su pensamiento va más allá de las circunstancias, palabra por otra parte preferida de Ortega, las circunstancias que tanto le impulsaron a escribir. Y esto es porque creo yo que son circunstancias que en su mayoría todos compartimos por el simple hecho de estar vivos. O sea, estar vivo sería como la circunstancia originaria, digo yo. Sobre esto igual volveré enseguida. Tal vez el rasgo que más me atrajo al principio, no es trivial, es que escribe en castellano. No es un detalle menor. La gran mayoría de los filósofos importantes, o al menos los de manual, son o franceses, o alemanes, o ingleses, o a lo sumo italianos, sin contar a los latinos y griegos, que son muchísimos también, ¿no? Son todo el medieval y antiguo. Bueno. Entonces es un respiro encontrar un autor por el cual no tenga que estar preocupándome de la traducción y de la edición. A ver si Gredos es mejor que tal otra, que Ciruela, qué sé yo. Lo que leo son las mismas palabras que escribió de puño y letra. Y sí, aún así tengo que preocuparme por el significado que le quiso dar a esas palabras. Pero ese problema lo tengo siempre igual con los otros autores, y encima sin la gentileza de estar en mi idioma. Igual confieso que a veces no es tan claro con las palabras, porque usa palabras que en el lenguaje cotidiano postmodernos no se usan. Así que a mí por lo menos me hizo abrir bastante el diccionario, cosa que también es bueno porque te abre un poco más el vocabulario. La palabra abstruso me encanta y la aprendí de lo que significa oculto, así, difícil. Bueno, por último, en esta introducción, creo que tiene bastante actualidad y la va a seguir teniendo por mucho tiempo en mucho de lo que dice. No solo en política, que no veremos aquí, no presentaré aquí, sino en lo que podríamos llamar su nociología y metafísica. Con actualidad no quiero decir necesariamente que sea algo que se hable en todos lados, sino que es más bien lo que la realidad nos pide que pensemos en esta época. Pero en fin, metámonos de lleno en la obra de Ortega. Ustedes tienen como título en las primeras citas, que es el primer tema central. Hay dos temas centrales. El primero es la razón vital. Si lo tienen, compartan, que bueno, para eso estamos en la vida, para compartir. Bueno, como dije, es difícil ponerlo a Ortega en alguna categoría de pensamiento, pero yo creo que la escuela que más lo identificaría sería la del existencialismo. De ahí que haya elegido esa frase, que yo haya elegido esa frase suya para identificar su filosofía, aunque él mismo de hecho la llamó ratio vitalismo. Lo que significa este término pretendo explicarlo a lo largo de la charla, puesto que no se encuentra una definición precisa y absoluta de lo que es, sino que, como conviene a tal pensamiento, es un concepto que va y vuelve, se conecta con la nociología y la metafísica, la ética y la política. En resumen, tiene que ver con la vida. Esta idea sobre algo que es esencialmente no idea y que por eso molesta tanto en filosofía a veces, a mi entender. Por ahí el mejor lugar para empezar sea su cita más famosa, es decir, yo soy yo y mis circunstancias. La frase aparece en Meditaciones del Quijote. Si alguien es tan amable de leer, así tomo agua y ¿Cuándo nos abriremos a la convicción de que el ser definitivo del mundo no es materia ni es alma, no es cosa alguna determinada, sino una perspectiva? Mi salida natural hacia el universo se abre por los puertos del Guadarrama y campo de Ontígola. Este sector de realidad circunstante forma la otra mitad de mi persona. Solo a través de él puedo integrarme y ser plenamente yo mismo. Yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Muy... y sí, dice, creo que lo copié así porque está así en el texto, dice solo a través de él. O sea, una cosa completamente española. En fin, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo yo, y si no la salvo a ella, no me salvo yo.
Con esto quiere poner de manifiesto Ortega que la plenitud de la vida humana no está en un ideal de nosotros mismos, sino más bien en la actualización de las posibilidades de que disponemos aquí y ahora. Como vemos, separa el yo en dos instancias que no se entienden por separado. La parte propia de mí, podría decir mi alma tal vez, eso no está muy claro tampoco, por lo menos por lo que intento yo de Ortega, pero la parte propia de mí, tal vez analogable al alma, y la parte ajena de mí, que aún así es mía, que son las circunstancias, tal vez alguna analogía con el cuerpo haya. No. Lo que soy y lo que me rodea, mi sustancia y mis accidentes, ambos forman parte de lo que irremediablemente soy, lo que tengo que salvar para actualizar mi ser lo más perfectamente posible. Pido disculpas tal vez si son muchas citas, pero bueno, también la idea es que hable, no sé si hable más él que yo, pero que hable mucho. Sí, igual, Dios. Ortega muestra entonces dos lados de la moneda. La existencia en la cual estamos determinados, fatalismo propiamente existencialista, y la libertad que tenemos al elegir hacernos cargo de esas circunstancias o no. Tal vez esta cita de la rebelión de las masas aclare un poco la cosa. La vida, que es ante todo lo que podemos ver, vida posible, es también y por lo mismo decidir entre las posibilidades, lo que en efecto vamos a ver. Circunstancia y decisión. Vamos a hacer. ¿Perdón? Vamos a hacer. Vamos a hacer. Dijiste ver. Circunstancia y decisión, la falta de anteojo. Circunstancia y decisión son los dos elementos radicales de que se compone la vida. La circunstancia, las posibilidades, es lo que de nuestra vida nos es dado e impuesto. Ello constituye lo que llamamos el mundo. La vida no elige su mundo, sino que vivir es encontrarse, desde luego, en un mundo determinado e incanjeable, en este de ahora. La fatalidad en que caemos al caer en este mundo, el mundo es siempre este de ahora, consiste en todo lo contrario. En vez de imponernos una trayectoria, nos impone varias y consecuentemente nos fuerza a elegir. Sorprendente contradicción la de nuestra vida. Vivir es sentirse fatalmente forzado a ejercer la libertad, a decidir lo que vamos a hacer en este mundo. Terrible. Aclaro que siempre las cursivas que aparecen ahí son las cursivas que el propio Ortega le pone a su texto, ¿no? Pero en fin, honestamente, ¿a quién no se le vino a la mente un franchute petizo, engominado, con un ojo desviado y fumando una pipa o un cigarrillo? Sabe, aclaro. Pues bien, el existencialismo es un humanismo es de 1946, transcripto de una charla del año anterior. La primera publicación donde aparece esta cita de Ortega es de 1931. No estoy acusando a nadie de plagio, solo digo, no, en serio. Solo digo que aparentemente la idea circulaba en el ambiente europeo de la época y que además nadie inventa enteramente nada. Ni siquiera Ortega, que seguramente haya sido influenciado por otros para escribir lo que escribió. De hecho lo fue. Desconozco quiénes fueron. Esto significa también, para mí por lo menos, que Sartre fue un poco exagerado al decir que solo puede llamarse existencialista al que proclama que la existencia precede a la esencia. Me parece que esa definición es correcta si se entiende ese preceder como una anterioridad jerárquica, como la valorización de la existencia por sobre la esencia, no la anterioridad temporal de uno sobre otro. No, así sería para entender realmente, eso es lo que caracteriza a la existencia. ¿El hombre empieza por existir y luego desarrolla o proyecta su esencia, o existe porque explicita una esencia que lo precede? Me parece esto una discusión bizantina si tenemos en cuenta que nadie existe antes de existir, por lo que nadie sabe qué era de nosotros antes de haber nacido. No, cero. Y me parece que ese es el punto radical del existencialismo. El misterio este de no saber, ¿no? No podemos saber qué proyecto éramos antes de existir, y sin embargo tampoco podemos decir que venimos de la nada para proyectarnos una vez nacidos, porque eso también implicaría conocer una realidad extra subjetiva, o sea, más allá de nuestra subjetividad, cosa que también veremos.